Capítulo 17. Dominique impulsaba su silla de ruedas junto a Michelle, manteniendo con ella una conversación intrascendente mientras se dirigían hacia sus casas tras las clases del lycée. Hacía rato que Pascal se había separado de ellos para seguir su propia ruta, lo que había propiciado que Dominique prestase una atención muy particular a su amiga. Siempre que las circunstancias lo permitían, y de una forma casi inconsciente, Dominique se abstraía en ella, se recreaba dejando salir de su interior unos sentimientos que normalmente procuraba reprimir. Ella no es para mí, se repetía hasta la saciedad. Esto tiene que acabar. Y es que Dominique, de naturaleza eminentemente práctica, percibía demasiado bien el magnetismo existente entre Michelle y Pascal y no estaba dispuesto a perder ni un minuto de su tiempo ni a arriesgar la amistad que los unía. No se interpondría. Es más, Pascal sabía que podía contar con él, dentro de un orden. El masoquismo no se encontraba entre sus aficiones favoritas, para lo que necesitara en ese sentido. El problema radicaba en que, conforme Dominique constataba sus escasas posibilidades con Michelle, más fuerza parecían adquirir sus sentimientos hacia ella. Los dos seguían caminando, con los rostros cansados y la conversación desvaída. No obstante, aquel intermitente silencio que parecía emerger de improviso en mitad de su charla también obedecía a un sibilino nerviosismo que se filtraba en ellos de forma paulatina, imperceptible. Se aproximaba el primer viaje de Pascal al más allá, y eso los estaba afectando a todos. Cada uno asumía la esperada salida a escena a su manera, y en medio de aquella cuenta atrás descubrían, salvo en Matthew, que bastante tenía con asumir toda la historia, reacciones inesperadas. Jules, con una permanente fatiga que empezaba a preocupar a todo el grupo, se mostraba incapaz de expresar la euforia con la que había recibido la noticia de que la cuarentena había terminado. Pascal, por su parte, ofrecía un inusual aspecto introvertido y ya había tomado una iniciativa personal sin contar con el resto, mientras las facciones de Michelle, una chica tan proclive a disfrutar de lo siniestro, se iban tornando, sin embargo, taciturnas conforme se aproximaba el momento del acceso a la puerta oscura. A Dominique, en cambio, le asaltaban emociones hacia ella que creía desterradas hacía tiempo. Vaya caos. Y es que todo lo que rodeaba la puerta oscura exhalaba una energía tan abrumadora, de tal magnitud, que las vidas involucradas en ella se veían arrastradas por esa intensidad que escapaba a las leyes de la naturaleza. Dominique, lúcido como siempre, había acertado a concretar muy bien lo que percibían en una sola frase. Estamos dentro de su horizonte de sucesos. Todos habían asentido con solemnidad al escuchar tal sentencia. Conocer aquel secreto ancestral constituía un arma de doble filo. Al maravilloso privilegio de ese conocimiento, de esa realidad, se unía el precio del sometimiento a ella, víctimas de una atracción contrípeta como satélites atrapados en la imponente gravedad de un astro colosal. Uno no podía aspirar a vivir al margen de la puerta oscura. El proceso era irreversible. Dominique salvó con soltura un bordillo y se colocó de nuevo junto a su amiga, adaptándose al ritmo decidido de sus zancadas. Volvía la cabeza hacia ella cada vez con menor discreción. Atendía, sin perder de vista el rumbo algo brusco de su propio asiento, el perfil hermoso de Michelle, que se recortaba por encima de él contra unos escaparates que guiñaban con destellos por los rayos oblicuos del sol. Ella, inmersa en sus propios pensamientos, no se daba cuenta. Su mente vagaba hacia la tierra de la espera con una ilusión tan mortecina que se sintió culpable. ¿No debería experimentar un inquebrantable orgullo por Pascal e incluso agradecimiento por haberla hecho partícipe de todo aquello al rescatarla de la tierra de la oscuridad? ¿No era espectacular lo que le había ocurrido a su amigo? ¿No constituía, en definitiva, un acto de valentía que él estuviese dispuesto a atravesar una vez más aquel umbral que conducía a la muerte? Sin embargo, a ella no le hacía ninguna gracia imaginar a Pascal de nuevo en el más allá. Michelle se consideraba una chica fuerte, directa. Entonces, ¿qué le estaba sucediendo? ¿Por qué no lograba apoyar de modo incondicional a Pascal si además sus sentimientos hacia él eran cada vez más evidentes? Aquel ejercicio de íntima honestidad dio resultado. En su memoria apareció, de nuevo, una figura conocida, Beatrice, y con ella un fantasma con el que Michelle se negaba a contar, los celos. Este hallazgo la descolocó. ¿Michelle celosa? Jamás había sido así. La mera posibilidad la avergonzó. Por otra parte, ¿se podía sentir celos de una muerta? Michelle recordó la serena hermosura de aquella chica, la complicidad que había detectado en sus ojos claros cuando se dirigía a Pascal, el viaje alucinante que habían compartido en absoluta soledad, mientras la buscaban a ella. Y comprendió que sí, Michelle podía sentir hacia ese espíritu errante algo parecido a una rivalidad, y su corazón lo había captado antes que su mente.
Se planteó si toda aquella paranoia no sería un recurso de su cerebro, todavía no recuperado del shock sufrido meses antes al ser raptada por el vampiro. Pasemos a lo serio, sugirió entonces Dominique, ajeno a la meditación de su amiga, tal vez para camuflar un poco el repaso visual al que la estaba sometiendo sin poder evitarlo. ¿A qué hora hay que estar en la dirección que nos ha facilitado Pascal? Michelle hizo un notable esfuerzo por apartar de su cabeza el cúmulo de inseguridades que la acercaban. Por lo visto, es el nuevo emplazamiento de la puerta, recordó ella. A las 4 de esta tarde. Dominique asintió. Un viaje al más allá que vuelve a ser un punto sin retorno para todos, ¿no crees? Michelle lo miró con detenimiento. Dominique, no hemos tenido ninguna posibilidad de recuperar nuestras vidas desde que la puerta se abrió por primera vez. ¿Aún no te has dado cuenta? Ambos se habían detenido al pie de un paso de cebra y se estudiaban mutuamente. Supongo que tienes razón, convino él. Desde el primer momento no ha habido marcha atrás. Se quedó pensando. ¿Compensa el precio? Michelle, valorando los riesgos que ya habían corrido, las secuelas que aún arrastraban y la inquietante imagen de Pascal moviéndose otra vez por el más allá, no supo qué responder. El ente volvía a salir de su cubil. Su aliento provocaba un eco ávido que rehuía a los otros espíritus, de naturaleza más pacífica. De nuevo, entre gruñidos, Mark iniciaba su ruta letal. Recorría los vacíos corredores que cobijaban a los fantasmas hogareños y que constituían aquella hostil tierra de nadie entre dos mundos. Una región fronteriza solo habitada por criaturas monstruosas, como los enormes gusanos carnívoros que surgían de vez en cuando en mitad de la oscuridad. El ente indagaba una vez más, sumergiéndose en aquella dimensión intermedia. Llegaba la hora de acabar con su tercera víctima, la última, y había localizado una prometedora huella. Sus ojos refulgían con destellos ensangrentados. Daphne soltó un silbido de admiración, olvidándose por un instante de la perentoria razón que la había llevado hasta allí antes de la hora convenida. ¿Y todo esto es tuyo?, interrogó a Marcel Laville. No sabía que los forenses tuvieran tan buen sueldo. El doctor sonrió. Ante ellos, en plena calle Vielle du Temple, se erigía un majestuoso palacio medieval, enclavado en plena zona de Le Marais, entre edificios más anodinos que lo camuflaban con eficacia. Su estado, descuidado en apariencia, reducía todavía más la categoría de la construcción, que pasaba inadvertida entre los viandantes. Desde luego no lo he comprado yo, confesó. El clan de los guardianes dispone de un patrimonio que se transmite de generación en generación. Los servidores de la estirpe son quienes lo mantienen. Daphne asintió. Hice bien en acceder a que trajeras aquí la puerta. Estará mucho más protegida. Sin duda, aquí es donde debe estar. En su propia casa. Después de todo lo sucedido en el desván de Jules, resultó muy fácil que los padres del chico quisieran desembarazarse de todo lo que les recordara al siniestro episodio, incluido aquel enorme baúl. Marcel Laville había aprovechado la coyuntura ofreciéndoles en privado una generosa cantidad de dinero. No había que olvidar la indiscutible antigüedad de la pieza, y el trato se había cerrado sin problemas. La puerta retornaba así al lugar del que había salido siglos antes, tras un periplo misterioso que incluía, entre otros emplazamientos comprobados, Londres. Un rastro de enigmas y, en ocasiones, de sangre. En la capital inglesa su apertura en 1807 había provocado la llegada de una criatura muerta, el inevitable mecanismo de compensación entre mundos, cuyos desmanes habían terminado saliendo a la luz a finales del siglo XIX bajo la ahora legendaria firma de Jack el Destripador. Vestigios estremecedores que atestiguaban el impresionante poder alojado en aquel monumento sagrado de apariencia inofensiva, un poder que se fundía con el peligro en una aleación perfecta y que había que aceptar de modo ineludible si se pretendía maniobrar con la puerta oscura. ¿Pero tú tienes descendientes? Marcel volvió a sonreír. Las generaciones de guardianes no obedecen a grados de consanguinidad, explicó. Mi sucesor, que ahora es un niño, ya está siendo preparado para su futura misión. Hizo un gesto a la bruja para que le siguiese hacia un callejón. Y no preguntes más, vieja vidente. Contento apetito de conocimientos para seguir avanzando en edad. La sabiduría no me sacia, repuso ella, pero soy consciente de mis límites. Esa certeza vale más que una buena salud. Continuaron caminando alrededor de la manzana, echando furtivas ojeadas a las personas con quienes se cruzaban. Dado que el palacio estaba empotrado entre dos edificios y que habían ignorado sus grandes portones de madera, la vidente empezó a preguntarse por dónde pretendía entrar Marcel a aquel antiguo caserón.
¿Tiene otra puerta?, preguntó, entre resoplidos, mientras procuraba mantener el ritmo del forense. ¿La de servicio? Tiene un único acceso aparte del principal, pero está escondido. ¿Y tanto? Para sorpresa de la vidente, se metieron en un portal perteneciente a otra casa, desde cuyo interior alcanzaron un pequeño corredor que terminaba en una puerta de madera maciza con herrajes de metal labrado. Aquella robusta plancha contaba con 2 cerraduras. Aquí es, anunció Marcel, introduciendo una llave de trazo muy sofisticado en una de las aberturas. Una vez dentro, tuvieron que recorrer otro pasillo y superar una segunda puerta, en esta ocasión blindada. Después de abierta, el forense se apresuró a anular un dispositivo de alarma que había empezado a parpadear unos metros más allá. Quedó ante la vista de la bruja un amplio vestíbulo cuadrado de paredes de piedra y techos abovedados. Esculturas de ángeles se asomaban con ojos ciegos desde los laterales, y en su centro se alzaba una soberbia escalera renacentista. Esta conducía al piso superior, desde el que una doble balaustrada, a modo de balcón, parecía a punto de precipitarse sobre ellos. Aquel conjunto convertía el espacio en el que permanecían en una especie de patio interior al que daban multitud de accesos y ventanas. Daphne se planteó quién podía asomarse desde todos aquellos enclaves, aunque se abstuvo de indagar. ¿La espiaban ahora? Aquella residencia se había ido construyendo durante siglos. La iluminación, tenue e indirecta, lanzaba un resplandor amarillento desde lámparas ocultas en hornacinas y dejaba en sombras las dependencias superiores. Hemos llegado, comunicó el forense con reverente concisión. El silencio era rotundo, pero Daphne sabía que no estaban solos. El eco de aquella calma en penumbra, el acecho, provocaba ráfagas de susurros, fugaces remolinos de cuchicheos, que se perdían en misteriosas estancias fuera de su alcance. Hacía mucho tiempo que allí no entraba alguien ajeno a la hermandad. Quizá nunca había ocurrido. Daphne, impactada por el efecto de aquella majestuosidad detenida en el tiempo, ya había empezado a percibir la proximidad de la puerta oscura y se dejaba embriagar por la solemnidad atávica que emanaba de su existencia. Ella también había sufrido aquella peculiar abstinencia esotérica, la cuarentena de 3 meses a la que todos se habían sometido excepto el guardián, encargado de los preparativos mientras tanto. Resultaba arduo mantenerse al margen de aquello que daba sentido a su vida, una vez hallado. Pero todos habían cumplido con fidelidad el compromiso. Había demasiado en juego. Aquí puedes hablar sin miedo, notificó Marcel, acompañándola hasta unos sillones colocados frente a una chimenea, en cuya boca crepitaba un fuego suave que lanzaba bocanadas anaranjadas. Daphne se acomodó en uno de ellos, y Marcel hizo lo mismo. «Te has adelantado a la cita». Ella sintió, adoptando un gesto receloso. «Algo está ocurriendo, guardián. Algo que puede poner en peligro a la puerta». Aquella era la jornada de los encuentros imprevistos. Al menos eso pensó Pascal cuando casi se dio de bruces con la detective Betancourt en plena calle. «Hola, Pascal». Marguerite había optado por un saludo directo que evitase en el muchacho cualquier intento de eludirla. Había procurado, eso sí, imprimir a sus pasos una leve trayectoria errática mientras se aproximaba al chico, con ánimo de simular un ritmo inofensivo de paseo que suavizase aquel encuentro, otorgándole un aire casual. Pero en cuanto advirtió el gesto defensivo con el que el chico reaccionaba, se dio cuenta de que Pascal no estaba dispuesto a catalogar aquel cruce de accidental. Por eso había preferido la franqueza, que tal vez mejorase la disposición inicial del hermético muchacho. «Hola, detective», contestó él, con una corrección evasiva. Hasta ese instante se habían dicho más con las miradas que con las palabras. Resultaba tan obvio que las introducciones sobraban, que Marguerite entró de lleno al meollo del asunto que la había impulsado a hacerse la encontradiza de forma tan poco natural. O a lo mejor es que este chico recela de todo, claro síntoma de que tiene algo que ocultar, se planteó la investigadora. «Pascal, ¿qué hiciste la noche pasada?» Marguerite se apresuró a estudiar la reacción del chico. Él tan solo se permitió el leve pestañeo antes de responder. «Dormí en casa de mi abuela». Aquella voz ausente de inflexión indicó a Marguerite que Pascal se cerraba en banda, una vez más. «Nos vamos turnando porque está delicada». La detective asintió. «¿Hay alguien que pueda corroborar tu coartada?» A ninguno de los dos se le escapó la agresividad implícita en el uso de aquella jerga policial, cuando además Marguerite ni siquiera había justificado todavía aquel interrogatorio. «Mi abuela». «Ya imagino». Marguerite suspiró con suficiencia, acusando lo previsible de aquella réplica. «¿Os fuisteis a dormir a la misma hora?» Pascal se tomó unos segundos antes de contestar. «Mi abuela se acostó a las 10.
Yo me quedé viendo la tele un rato más. O sea, que no te fuiste muy tarde a la cama. No. Eso está bien. Así rendirás más en el lycée. Aunque pareces haber dormido poco. Añadió suspicaz. Tienes cara de sueño. Tengo profesores que consiguen que se te ponga esta cara a los 5 minutos de clase. Adujo Pascal, adoptando una sonrisa sarcástica. Debería acudir algún día a comprobarlo. Enseñar así algunas asignaturas sí tendría que ser un delito. A McGee le hizo gracia esa ocurrencia de indudable inteligencia. Se planteó prolongar aquel improvisado interrogatorio, pero lo descartó muy pronto. A fin de cuentas, el suicidio de un mal tipo, aunque hubiese sido provocado de algún modo que no lograba entender, no le quitaba el sueño. Ni siquiera habían robado nada en el piso de Lebowitz. Era mucho más urgente, en aquellas circunstancias, iniciar el trámite judicial para sacar de la cárcel al pobre padre inocente. Pascal, mientras tanto, valoraba su propio aplomo con cierto escepticismo. Llegó a la conclusión de que un insospechado efecto positivo de la conversación mantenida con Vergue era que, comparada con su venenoso aliento amenazador, la energía de Marguerite Betancourt había perdido su capacidad avasalladora. Ya no le impactaba aquella detective, a lo que se unía un hecho no menos destacable. Ella se movía impulsada por buenas intenciones, por muy ruda que se mostrase. Pascal había captado su estrategia, lo que le permitía ir despojándola de su poder intimidatorio. Jugaban en el mismo equipo, pero en diferentes divisiones, aunque ella se negase a aceptarlo. Ella levantó sus ojos brumosos hacia el anfitrión, expectante. ¿Qué opinas? La voz de la vidente llegó hasta Marcel hecha un susurro tras concluir su descripción de la situación. Daphne deseaba sentir el alivio de compartir la responsabilidad. Buscaba su respaldo. El guardián resopló, meditabundo, envuelto en su propio halo de misterio sobre el sillón. Suena mal. Aquel comentario, demasiado banal, hizo pensar a Daphne que el forense no quería comprometerse todavía. Pero se equivocaba. Muchas cosas suenan mal, observó ella. Como esos misteriosos ataques que sufrió Pascal desde el más allá. Y que no han vuelto a producirse, por suerte. Eso no implica que no puedan estar relacionados con lo que yo voy percibiendo. Cierto, todo es posible. Maxwell se había levantado y caminó unos pasos hasta situarse frente a una repisa de mármol sobre la que descansaban unos papeles. Se trataba de las hojas amplias y arrugadas de un periódico español que recogió para, a continuación, tenderlas a la vidente al regresar junto a ella. Daphne, alargando los brazos, las atrapó para mirarlas con detenimiento. Tampoco hizo falta mucha atención, ni traducir el texto al francés. En la sección de sucesos y bajo un titular cuyo contenido se adivinaba sensacionalista a juzgar por la imagen morbosa que lo acompañaba, una foto mostraba el cuerpo sin vida de un hombre sobre un charco de sangre y cristales. Daphne no tardó en reconocer aquel cadáver y las letras escarlata que se distinguían junto a su mano inerte. Las letras de un nombre maldito. Es Dionisio Guillén, reconoció sobrecogida. El segundo vértice del triángulo europeo. Así que ya estás al tanto. Marcel asintió. Es mi cometido, vieja Daphne. La proximidad de la puerta oscura incrementa mi sensibilidad, aparte de que desde aquí procuramos supervisar la trayectoria de todos vosotros, los videntes vivos, incluyendo aquellos que se dedican a ritos satánicos. Nuestro control se ha intensificado a raíz de la apertura de la puerta, que nos pilló a todos por sorpresa. Pero no me has avisado, se quejó Daphne. Ambos sabíamos que este encuentro estaba a punto de producirse. Un dolor nítido, creciente, iba tiñendo el semblante de la vidente conforme asumía la trágica noticia. Devolvió el periódico a Marcel con manos temblorosas. El forense volvió a sentarse en el otro sillón. ¿Y Agatha? En la voz de Daphne se distinguía un leve rubor, como si cobijar alguna esperanza en torno a su amiga le provocase cierta timidez. El forense hizo un gesto negativo con la cabeza, buscando un poco de delicadeza al adelantar así su respuesta. Lo siento, Daphne. Ella fue la primera víctima. Tus ensoñaciones eran exactas. Como vivía sola y apenas recibía clientes, aún no se ha descubierto su cuerpo. Su muerte no es oficial aún, pero la policía no tardará en enterarse. La vidente bajó la mirada, empañada ya por las lágrimas. Había perdido de golpe a 2 compañeros, a 2 amigos con los que había compartido muchos años de encuentros, de conocimientos, de experiencias en medio de un mundo demasiado racional, un mundo científico tan superficial que los ignoraba con objeto de no tener que asumir que eran necesarios para mantener el equilibrio entre vivos y muertos. ¿Qué está ocurriendo, Marcel? Solo queda un maestro del triángulo europeo.
Aquella minuciosa selección de víctimas no podía responder a la casualidad. Se trata de ese demonio que responde al nombre de Mag, ¿verdad? He visto en la foto del periódico las letras que Dionisio llegó a escribir antes de morir, y yo misma, como ya te he contado, tuve un sueño donde se me aparecían las letras de su nombre. El guardián ratificó sus temores. Eso parece, Daphne. La miró a los ojos. No encuentro otra explicación, y se está moviendo a un ritmo brutal, para que no nos dé tiempo a reaccionar. ¿Pero qué pretende? Marcel movió la cabeza hacia los lados. No lo sé. Mark, como criatura muerta y condenada, no puede acceder físicamente al mundo de los vivos, pues esa facultad de moverse por los dos mundos solo la ostenta el viajero. Sus únicos movimientos se limitan, pues, a incursiones espirituales aprovechando sesiones de evidencia, donde sí puede hacer daño. Así atacó a Agatha y a Dionisio. Eso es, pero sus planes, intuyo, son mucho más ambiciosos y necesita anular el triángulo europeo. Hemos de averiguar cuanto antes lo que se propone. Lo que parece claro es que su próximo objetivo será el último vértice del triángulo, aventuró ella. Es el paso lógico. Su siguiente víctima tiene que ser el maestro Girardelli. La vidente se dejó caer sobre el respaldo del sillón, abrumada por el horizonte turbio que empezaba a materializarse frente a ellos. Hay que intervenir sin pérdida de tiempo, convino el guardián. Debes avisarle hoy mismo, para que tome las precauciones oportunas hasta que sepamos algo más. Daphne asintió. Cuando Pascal nos contó a su retorno del más allá lo que había sucedido durante el rescate de Michelle, lo de la liberación accidental de ese pequeño demonio, supe que no tardaríamos en saber de él. Pero no esperaba que mi conjetura se confirmara tan pronto, y de un modo tan cruel. ¿Qué esperabas? ¿Un largo tiempo de paz? Le recriminó Marcel, sin alzar la voz. La puerta oscura no puede domesticarse, y lo sabes. El flujo de poder que desencadena atrae por igual a la luz y a la oscuridad. El bien y el mal constituían las dos caras de una misma moneda, que giraba manteniendo su precario equilibrio. Lo más brillante podía terminar alojando en su seno la más impenetrable de las negruras. Aunque, en ocasiones, también en medio de una llanura yerma y hostil, podía prenderse un hálito de vida, un primer resplandor capaz de engendrar esperanza. Daphne dudó al interpretar las palabras de Marcel. ¿A qué venía aquel crudo veredicto? ¿Acaso intuía algo que ella todavía no alcanzaba a vislumbrar? Por cierto, añadió Marcel, con un leve sarcasmo. ¿Estás al tanto de que Pascal Rivas ya ha comenzado a ejercer como viajero? Y con escasa discreción, he de decir. La vidente lo miró, asombrada. ¿Cómo? Lo que oyes. Por lo visto, ese chico se ha tomado al pie de la letra el final de la cuarentena. Daphne movió la cabeza hacia los lados, perpleja. Pero no ha podido llegar hasta la puerta oscura. Marcel descartó aquella dirección en las suposiciones de la vidente. No le ha hecho falta. ¿Recuerdas el asunto Lebovitz? La medium captó entonces todo el alcance de la maniobra de Pascal. ¡Ha retomado el ruego de ese fantasma hogareño! Eso es. Y por su cuenta, que es lo grave. Podría haber ocurrido cualquier cosa. Daphne se apartó el pelo de los ojos, reflexiva. El joven Rivas está desarrollándose como viajero, y nos ha pillado por sorpresa. Hay que reconocer que su trayectoria es de un alumno aventajado. Habremos de tenerlo en cuenta a partir de ahora. Estoy de acuerdo, pero un poco más de precaución a la hora de tomar decisiones no le vendría mal. Se quejó el forense. La bruja sonrió. El chico se hace hombre, Marcel, y a una velocidad increíble. Hablaremos con él, claro, pero ahora lo importante es que, por lo que cuentas, no le ha sucedido nada malo, ¿no? No. Marcel compartió entonces con ella todo lo que sabía gracias a la detective Betancourt. Confiemos en que Marguerite deje de hacer preguntas incómodas, concluyó el guardián, y que Pascal cuente con los demás a partir de ahora para sus iniciativas. Sí, que cuente con los demás, a los que hay que añadir un nuevo integrante, señaló ella, enigmática. ¿A qué te refieres? Ahora el asombrado fue Marcel. Pascal ha hecho partícipe del secreto de la puerta oscura al último de su grupo de amigos, un muchacho llamado Matthew. Los acontecimientos se precipitaban. Daphne veía la realidad licuándose, transformándose en un torrente incontenible que se abalanzaba sobre ella buscando cauces, muchos de los cuales terminaban muriendo en zona oscura. Había que reaccionar rápido. Lo primero que hizo la vidente, en cuanto terminaron de hablar, fue una llamada de teléfono. Marcel le facilitó un móvil desde el que efectuarla.
Dadas las circunstancias, avisar a Francesco Ghirardelli del peligro que se cernía sobre él era lo más urgente. Había que evitar a toda costa que una nueva muerte en extrañas circunstancias salpicara el escenario donde Francesco desempeñaba su labor de medium, Roma. De producirse, la criatura maligna habría decapitado a la hermandad de videntes vivos, lo que provocaría el mismo caos del que se nutría el mal. Por fortuna, Daphne sí logró hablar con él y advertirle. Ghirardelli recibió impresionado las noticias, no tanto por el peligro que corría su propia vida, sino por las muertes fulminantes de Égatha y Dionisio, ausencias definitivas que le llegaron al corazón. «Hasta que sepamos mejor a qué nos enfrentamos, tienes que renunciar a las sesiones como medium», le pidió Daphne. «Es demasiado arriesgado». Al otro lado del teléfono, Francesco meditaba. No ejercer como medium suponía perder buena parte de su cometido diario y de sus ingresos. No obstante, entendió enseguida lo que había en juego. «De acuerdo, Daphne», aceptó. «No abriré las puertas a ese demonio hasta que sepamos a lo que nos enfrentamos». «Gracias, maestro Ghirardelli». «Habrá que convocar un cónclave ante esta situación crítica». Daphne meneó la cabeza, profundamente decaída. «No hay tiempo, maestro. No hay tiempo». Capítulo 18. Edward llegó a la dirección que le había indicado su mentora, la vieja Daphne, y lo hizo a la hora exacta, muy cerca en realidad del lugar donde la vidente tenía su local, en el histórico distrito de Le Marais. Lo que quedaba ante la vista del chico era un palacio muy antiguo enclavado entre otras casas. La fachada de piedra de la construcción se veía ennegrecida por siglos de suciedad acumulada, que no habían logrado sepultar por completo la solemnidad inoculada al edificio gracias a la propia arquitectura empleada, diferente, perturbadoramente insólita con sus techos curvilíneos y sus esferas de piedra. Amplios ventanales se abrían en el edificio a la altura de los pisos superiores, grandes rectángulos oscuros que ofrecían al exterior cristales mohosos, casi opacos por la pátina de mugre acumulada durante décadas que los cubría como una espesa cortina de polvo solidificado. La suciedad resbalaba por los gruesos muros entre los que se hundían aquellos huecos que nadie había vuelto a abrir en siglos. Si el misterio tuviera una morada, sería aquella, pensó Edward. Sin saber por qué, imaginó un interior laberíntico, con pasadizos y galerías secretas que conducían a través de espesas telarañas a bibliotecas antiguas, a enclaves polvorientos donde habían tenido lugar episodios intrigantes, enigmáticos, tal vez ceremoniales esotéricos y reuniones de clanes olvidados o nunca conocidos. Él mismo percibía el poder que emanaba de ese bloque mudo, discreto, sutilmente mimetizado en el paisaje urbano de París. ¿Quién podía saber lo que se ocultaba allí dentro? Edouard contuvo su imaginación mientras seguía admirando la construcción que se alzaba ante él. Incluso en aquel estado de semiabandono, el caserón impresionaba al caminante avezado en vislumbrar rarezas. Se percibía en él una dignidad intacta, una frontera invisible que había mantenido al palacio incólume frente al transcurso del tiempo y a la inexorable urbanización napoleónica, y lejos a los curiosos. El joven medium supo que se encontraba ante el nuevo emplazamiento de la Puerta Oscura. Desde que Daphne decidiera apartarlo de la amenaza de Wagner, Edward se había dedicado a profundizar en sus capacidades y, durante los meses de cuarentena que la bruja había decretado, aquella labor había derivado en un duro entrenamiento, en una especie de adiestramiento final a lo largo del cual Daphne había estado acompañándole para confirmar la culminación de todo el proceso de preparación como medium. Porque, además, el don especial de Edward que le permitía percibir la presencia de fantasmas hogareños en cuanto accedía a un recinto, e incluso verlos, era algo que no estaba al alcance de casi ningún otro vidente, a excepción del propio viajero. Daphne le había enseñado a sacar partido de aquella facultad excepcional en un vivo, con la que él había nacido. Todas aquellas semanas habían desembocado, así, en un veredicto por parte de su maestra. Edward ya estaba preparado. Ahora sí. Poco había tardado Daphne en convocarlo. No había que ser un lince para deducir que la puerta oscura iba a ser atravesada de nuevo. Edward experimentó un escalofrío de placer. Iba a conocer a Pascal Rivas-Sévigné, el viajero, y a participar de aquel fenómeno del que se había visto apartado en un principio. Su obediencia iba a ser por fin gratificada. ¡Edward! El grito despertó al chico de su abstracción. Se volvió para encontrarse frente al rostro cuarteado de la vieja Daphne, que acudía a recogerle. «Me alegro de que hayas podido venir», dijo la vidente, rodeándole con un suave abrazo. «Acompáñame». Edward, nervioso, se dejó llevar. A pesar de la cariñosa bienvenida, la mirada de Daphne translucía una preocupación que no pasó inadvertida para el joven pupilo.
El chico atinó con un diagnóstico todavía más preciso. Se trataba de una inquietud teñida de profunda tristeza. André Veguet detectó el baile nervioso en las llamas de las velas y supo que el ente acudía a visitarle. Enseguida el espejo colocado sobre la mesa comenzó a empañarse. A los pocos segundos, el hechicero se enfrentaba al rostro infame de Marc, que clavaba en él sus pupilas candentes. «Estoy intentando atraer al viajero, mi señor», comunicó Veguet, adoptando la postura de súbdito. «Quizá tenga noticias pronto, si cae en la trampa». El hechicero aspiraba a ganar tiempo facilitando aquella información, pues seguía convencido de que Pascal Rivas no accedería a su propuesta. «No hay tiempo», señaló el espíritu. «Necesito su cuerpo. Ya». «Lo tendrás, mi señor». Sucedieron unos segundos de mutismo, durante los cuales Veguet experimentó la sensación de que aquella entidad lo traspasaba con su mirada avasalladora. «El maestro italiano ha sido advertido», murmuró por fin el ente, con su acento cavernoso. «No puedo alcanzarlo. Ha vertido sobre su casa un conjunto de opacidad que impide el reflejo de los espejos, y tampoco actúa como medium». Sus ojos llamearon de furia. «Debes llevarme hasta él, hechicero, para que pueda culminar los preparativos de mi advenimiento». El aludido, disfrutando por anticipado de la posibilidad de convertirse en el heraldo de la muerte del maestro Ghirardelli, se inclinó ante la imagen reflejada de Marc. «Así será, señor. Pronto os encontraréis cara a cara con él y podréis acabar con su vida». El telefonillo había emitido su zumbido hacía unos instantes. La madre de Jules, una mujer próxima a los 50 años, de aspecto delicado, de quien el chico había heredado la tez blanquecina y el cabello lacio y rubio, se asomó a la habitación de su hijo envuelta en una bata. «Tu amiga Michelle está abajo», comunicó. «Me ha dicho que te espera en el portal». «Vale, mamá». Ella, aún inclinada desde la puerta con una mano en el picaporte, aprovechaba para pasear su mirada, con cierto disimulo, por el cuarto de su hijo. El chico captó cierta desaprobación ante el desorden imperante y la multitud de elementos siniestros que constituían la decoración de aquel espacio. Monstruos de látex, pósteres de películas de terror clavados en las paredes e incluso en el techo, y toneladas de cómics manga apilados en precarias columnas. En la mesilla, junto a la cama, descansaban varios libros con títulos tan sugerentes como Drácula, Frankenstein o El castillo de Otranto, a punto de sepultar por completo el lomo de un diccionario de japonés. «¿Vais a salir ahora entonces?», indagó la mujer, prefiriendo no sacar en ese momento el tema de aquel caos de ambientación gótica, que había protagonizado ya demasiadas discusiones. «Sí», contestó Jules, atrapando de un estante sus gafas de sol, que habían pasado a convertirse en un accesorio imprescindible durante el día. «Pero no tardaré mucho en volver». «Mañana tienes clase y no te he visto hacer nada esta tarde». Jules puso cara de hastío. «No te preocupes, yo me organizo». «Eso espero». La mujer ofrecía un mohín poco convencido. «Las notas nos demostrarán si eso es verdad, que ya se acerca la evaluación. Por cierto», pareció que caía en la cuenta de algo justo antes de volverse para marcharse. «Ya tenemos cita con el médico. Pasado mañana te harán nuevos análisis, ¿de acuerdo? A las 9 te prepararé un justificante para el lycée. No te olvides, a ver si conseguimos que recuperes algo de energía. ¿Te estás tomando las vitaminas que te di?» «Sí, mamá». El gesto aburrido de Jules se intensificó. «No hace falta que me contestes en ese tono», se quejó ella. «Tampoco te insisto tanto, ¿no?» La mujer meneó la cabeza y desapareció por el pasillo murmurando algo acerca de la paciencia que había que tener con los hijos, incapaz de sospechar siquiera la verdadera naturaleza del malestar del suyo. A los pocos minutos, Jules salía del piso, con sus ropas oscuras y el cerco de los ojos maquillado de negro, y comenzaba a bajar las escaleras a su ritmo pausado, que por primera vez él interpretó como un avance temeroso hacia un futuro salpicado de pinceladas siniestras. Las pesadas botas que calzaba provocaban en sus pisadas un impacto grave, solemne. Bostezó mientras alcanzaba la planta baja. Antes de cruzar el umbral de la casa y encontrarse con Michelle a pie de calle, se cubrió los ojos con las gafas. Unos ojos enrojecidos por la falta de sueño y que le escocían ante el resplandor que entraba a bocanadas en el interior de aquel portal tantas veces cruzado con una inocencia desaparecida para siempre. «Hola, Jules. ¿Cómo estás?» Michelle le sonreía. «Normal». Ella sintió mientras besaba a su amigo en las mejillas. Después se separó de él y permaneció unos segundos estudiándole, con el ceño fruncido.
¿Y esa respuesta, cómo tengo que interpretarla? No tienes aspecto gótico, lo que tienes es mal aspecto. Y esas gafas que ya no te quitas nunca... Michelle tiene razón, pensó Jules mientras sonreía con aire inocente. La normalidad que él exhibía desde el comienzo de la cuarentena se había ido alejando progresivamente de aquel otro estado de ánimo habitual, mucho más sano, aunque igual de siniestro, que solía ofrecer con anterioridad al episodio del ataque del vampiro. En su caso, estar normal ya no era positivo, sino la confirmación de que su misterioso proceso degenerativo persistía. «Pasado mañana tengo cita con el médico», repuso él. «Supongo que pronto recuperaré las fuerzas, así que no te preocupes. Hasta entonces disfrutaré de esta imagen terminal tan auténtica». Ambos soltaron breves risillas. Solo él podía evaluar hasta qué punto aquel calificativo respondía con fidelidad a su situación. Sin embargo, decidió no pensar en ello, al menos durante aquella tarde en la que iban a encontrarse con los demás involucrados en la puerta oscura. Necesitaba unas horas de libertad mental, de fingir que nada ocurría en su interior. Uno, por desgracia, siempre dispone de tiempo para retornar a su infierno personal. «Lo tuyo sí es humor negro, Jules», comentaba Michelle, admirada. Si ella hubiera estado al corriente de la verdadera preocupación de su amigo, habría extremado aún más aquella afirmación. «Como tiene que ser», repuso él, sin poder evitar un arrebato nostálgico que a punto estuvo de alertar a Michelle sobre sus inquietudes reales. «¿Nos vamos?» La impaciencia se notaba en sus rostros, ante una cita cuya enorme trascendencia resultaba muy difícil de calibrar. El primer reencuentro de todos frente a la puerta oscura, después de 3 meses a la expectativa. Ella había sentido. Los dos se pusieron en marcha, rumbo a la dirección secreta que les había facilitado Daphne. El actual emplazamiento de la puerta oscura constituía una información tan valiosa como el conocimiento de la existencia del propio umbral sagrado. La información era poder, al fin y al cabo. Ahora más que nunca. «Desde que volvisteis del más allá», comentó Jules mientras caminaban hacia la estación de metro. «Hay algo que te he querido preguntar, Michelle». Ella se volvió, levemente intrigada. «¿De qué se trata? ¿Y por qué no lo has preguntado hasta ahora?» Jules sonrió con cierto pudor. «Después de todo lo que te ocurrió me parecía mal. No encontraba el momento. Es una simple curiosidad y preguntarlo me parecía... frívolo, no sé». Michelle descartó aquel insospechado recato con un gesto enérgico. «Dispara, Jules. Entre nosotros hay confianza, ¿no?» Él obedeció. «Quería saber qué sentiste al estar allí, cuando te diste cuenta de dónde te encontrabas. Pascal lo ha explicado todo, pero a mí me interesa tu visión particular». Allí. Jules no se refería al lycée, ni a la residencia donde vivía ella, ni al desván. No. Se refería, sin ningún género de dudas, al más allá. Michelle había sentido. Entendió muy bien aquel interrogante y por qué precisamente era la suya la percepción íntima que Jules aspiraba a conocer de entre las demás. Cualquier otra persona habría preguntado sobre lo que sintieron al lograr, por fin, pisar la tierra de los vivos tras la dramática aventura, detalles sobre el reencuentro de todos los amigos. Pero Jules no. Él prefería indagar sobre lo que una camarada siniestra había experimentado al adquirir conciencia de que se encontraba, sola, en el anhelado mundo de las tinieblas. Ahí radicaba la vivencia más alucinante para él. «Te pasas la vida soñando con la noche», empezó Michelle, adoptando un semblante evocador. «Y de repente, un día te ves envuelta en su oscuridad. Y descubres que no estás preparada, que nadie te ha hablado de lo que en realidad se oculta en ella». Enmudeció mientras tomaba aliento. Recuperar aquellos recuerdos todavía la conmocionaba. «Tal vez porque nadie lo ha sabido nunca con certeza, hasta ahora. Es mucho más que todo lo que puedas imaginar, Jules. Esa dimensión paralela no cabe en una mente humana, así de sencillo. Como la verdadera intensidad de un paisaje no se puede atrapar en una simple foto. Aquel panorama desértico es...». Michelle se tomaba su tiempo para escoger las palabras adecuadas, unos adjetivos que estuvieran a la altura de lo que pretendía descubrir. «¿Cómo te lo explicaría? Es abrumadoramente hermoso y al mismo tiempo aterrador», decidió. «No sé si me entiendes. Se trata de una belleza única que no puede separarse de esa naturaleza salvaje que te rodea en ese entorno. Va todo unido. El miedo forma parte de la escena, ¿sabes? Como los lejanos aullidos que se oyen ahí de vez en cuando pertenecen al silencio reinante. Se percibe una sensación de peligro latente,
de que la calma que reina puede quebrarse en cualquier momento, desintegrarse en 1000 pedazos y arrastrarte en su estallido hacia la oscuridad, para siempre. Piensas como si cada segundo de paz fuese un regalo. Eso es. Jules no despegaba sus ojos de ella, manteniendo el ritmo de sus zancadas y, en cierto modo, compartiendo la emoción impresionada de su amiga, aunque sin el inevitable pavor que Michel no lograba eludir, porque para él era un inocuo testimonio ajeno, mientras que ella debía soportar el devastador efecto de una vivencia personal demasiado próxima en el tiempo. Una calma que puede estallar, repitió él, procesando aquella evocación. Quizá lo que convierte en esa serenidad en algo tan hermoso es justo eso, su carácter provisional. Jules, emocionado, procuraba recrearse con aquella información privilegiada, lo máximo que podría obtener sobre el más allá hasta su propia muerte. La fascinación que ejerce lo efímero. Michel le sonrió. Solo tú podrías entenderme así de bien, Jules. Has captado la idea a la perfección. Al muchacho le agradó que el comentario le hizo sentir un inesperado orgullo. Nos une esa sensibilidad especial hacia la noche, Michel. Otros dirían que no se ve nada si se apaga la luz. Es entonces cuando puede contemplarse el verdadero paisaje. Terminó ella, cómplice, recuperando una antigua consigna. Ellos se lo pierden. Desde luego. Dejemos que disfruten solo de la luz. Jamás entenderán lo que se están perdiendo. Si no lo necesitan, es que no lo merecen. Jules, despertando entonces al trance de su inquietante cicatriz, fue consciente de lo profética que podía resultar su sentencia, puesto que él se iba alejando paulatinamente del lado iluminado de la vida. Un brote de pánico le atenazó la garganta, interrumpiendo los latidos de su corazón, estrujando sus vasos sanguíneos. Y es que Michel hablaba del pasado reciente que, por muy duro e impactante que hubiera sido, ya no podía seguir haciendo daño. Él, sin embargo, se veía inmerso en un lúgubre torbellino que conducía directamente a su futuro inmediato, lo cual era mucho peor. Y luego está el silencio. Reanudó ella la recreación, tras unos segundos de mutismo. Un silencio tan compacto, tan denso, que casi puedes tocarlo. Es un silencio que asfixia. Lo sientes encima, a pesar de que de vez en cuando sí se oyen extraños sonidos. Cuesta respirar en ese ambiente opresivo. Aullidos en la lejanía. El hecho de aludir a distancias hizo que Michel volviese a la descripción física de aquel espacio que había recorrido como prisionera, con grilletes en las manos y rodeada de espectros que portaban antorchas encendidas en su siniestro desfile a través de la noche. No hay horizonte allí, ¿sabes? Añadió. Solo 1000 matices de negrura. Y todo está muy quieto. Ni siquiera corre el aire y hasta en las zonas más abiertas al firmamento vacío hay una fuerte resonancia. Un eco muy prolongado que siempre se deja oír. Y luego... Detuvo su discurso en una pausa dramática. Está el ingrediente principal, Jules. Michel se había girado hacia su amigo, ambos aguardando a que un semáforo se pusiera en verde, frente a un recorrido paso de peatones. La soledad, concluyó ella, solemne. Una terrible soledad que te envuelve, que te cala hasta los huesos y te va devorando. Michel fue sacudida por un escalofrío al rememorar aquel sufrimiento espantoso que había soportado al punto de desquiciarse. Por muy aislada que me pueda llegar a encontrar aquí, Jules, hay una cosa que ahora sí puedo jurarte, después de haber vivido esa sensación. Jamás volveré a sentirme sola en este mundo. Aquí no, aunque termine siendo la última persona sobre la tierra. Jules comprendió admirado aquella afirmación tan rotunda. Michel había experimentado la soledad en estado puro, con una absoluta nitidez inexistente en la dimensión de los vivos. Lo sorprendente era que se pudiera sobrevivir a eso, que se pudiera seguir viviendo. André Béguet llevaba una hora en su despacho de la Torre Montparnasse, deslizando su pluma Montblanc entre los dedos mientras se balanceaba en su sillón giratorio. Comprobó su reloj e hizo un cálculo rápido. El plazo de Pascal Rivas expirará mañana a las 14:30, susurró. Confío en que ese chico sea razonable. Pero aquellas últimas palabras sonaron huecas, pronunciadas sin convicción, y tal como salieron de sus labios se perdieron en el desmesurado espacio de la estancia. Béguet siempre se había jactado de poder emitir un juicio, certero, sobre cualquier persona tras un simple vistazo. Por eso su pesimista intuición en torno a Pascal lo ponía nervioso, y es que Pascal se negaría a colaborar. Seguro.
Aquel hecho constituía un incómodo obstáculo con el que no había contado. Al preparar el primer encuentro, Vegé había esperado enfrentarse a un joven pusilánime, superado por las circunstancias y, por tanto, fácil de manipular. Y quizás sí había sido en un principio, incluso físicamente parecía cumplirse el perfil. Pero aquel chico había ido recuperando aplomo de un misterioso modo. El empresario se percataba ahora, demasiado tarde, de que había subestimado al viajero, un vulgar adolescente elegido por las circunstancias que sin embargo había interiorizado su condición sagrada de un modo mucho más solvente de lo que cabía esperar. No, se dijo Vegé mientras enfocaba sus penetrantes pupilas hacia el teléfono. No llamará. Y así, con esa inadmisible omisión, me obligará a tomar esas medidas más radicales. Vegé torció sus labios en una sonrisa malévola. La audacia insensata de ese chaval será en vano. Se levantó. Ahora debía ocuparse de otros menesteres, a los que estaba dispuesto a encargarse ciegamente gracias a la exultante energía que le suscitaba su sumisión al ente. Las tinieblas le nutrían, y él debía nutrir a la oscuridad. La criatura le exigía un sacrificio, debía derramarse sangre, pero no la de cualquiera. El mal había elegido ya al inocente. Vegé, con mirada enfebrecida, abandonó su despacho portando en su silueta la inhóspita sombra de la muerte. Y un billete de avión. Matthew tragó saliva, mirando a su alrededor. El interior de aquel palacio le sobrecogía, así como la presencia de Daphne y Marcel, dos adultos que no pasaban inadvertidos en aquel grupo. Ella, con sus vestimentas exóticas, los dedos retorcidos cubiertos de joyas y sus ojos lúcidos en medio de su apariencia anciana. Él, de rostro sereno y complexión fuerte, irradiaba una extraña solemnidad teñida de misterio. Se sentía intimidado. Aún no podía creer que se encontraba allí. Menos mal que la calurosa bienvenida que acababan de dispensarle sus amigos reducía la violencia de la situación. Una íntima emoción, que se negaba a reconocer, se mezclaba sin embargo con su actitud defensiva. Fue entonces cuando sus ojos se cruzaron con los de Duarte, cuya reacción incómoda puso en evidencia que para el joven medium aquel encuentro también había constituido una sorpresa. Luego se conocían. Matthew lo habría jurado, aunque no podía concretar de dónde. La actitud de Duarte confirmaba su impresión. Del Lycée, desde luego no, pues era algo mayor que ellos, y lo habrían identificado los demás. ¿Entonces? Le estrechó la mano en último lugar, mientras todos se iban sentando dispuestos frente a la chimenea de aquel vestíbulo. La reunión iba a comenzar. Aquella cita evocó en Matthew la imagen solemne de la sesión inaugural de una logia masónica. Se sintió importante y al mismo tiempo envuelto en una situación absurda. Todo era tan raro. Se dedicó a observar a Duarte, estudiando su cuerpo, no podía evitarlo, y sus movimientos mesurados, prudentes. Matthew insistía rebuscando en su memoria. ¿De qué podía conocer él a un joven medium? Edward giró entonces la cabeza hacia él, y ambos se miraron unos instantes antes de dirigir su atención a lo que se decía en torno a la puerta oscura. Pascal, en lo que había constituido la intervención inicial de aquella reunión, acababa de terminar de narrar su encuentro con Vegé de aquella mañana al volver del Lycée, e incluso había transmitido el irónico saludo dirigido a Daphne. El viajero había omitido, sin embargo, todo lo referente al fugaz interrogatorio de Marguerite Betancourt para no verse obligado a aludir a su incursión en la dimensión de los fantasmas hogareños, algo que, ignorante de que se trataba de una información que todos manejaban ya, consideró de menor relevancia y que pensaba compartir más tarde. ¡Qué desfachatez!, se quejó Daphne, sorprendida de que aquel turbio medium se permitiera el lujo de enviarle saludos a través de Pascal. Siempre fue un prepotente ese hijo de perra. ¿Cómo se habrá enterado de la apertura de la puerta? La ambición le pierde. Pero, ¿quién es ese hombre?, quiso saber Pascal. ¿De qué lo conoces? Daphne arrugó el ceño. André Vegé perteneció a la Hermandad de Videntes, antes de que su ambición le perdiera. De esto hace muchos años. El viajero se quedó boquiabierto. ¿Fuisteis colegas? Ella asintió, poco orgullosa de aquel retazo del pasado que salía a la luz. Ni siquiera entonces nuestra relación fue pacífica. Ese individuo nunca ha tenido escrúpulos a la hora de conseguir sus objetivos, resopló. Al final, negándose a acatar una sanción del Triángulo Europeo que le obligaba a dejar de ejercer como medium durante 5 años, Vegé terminó desligándose de la hermandad y comenzó a actuar por cuenta propia como hechicero y nigromante bajo la tapadera de un grupo de empresas que lleva su nombre. Apenas he tenido más noticias suyas hasta esta tarde, aunque algo seguro que no ha cambiado en él. Su insaciable apetito de poder. En cualquier caso,
Ese encontronazo con Vega extiende el frente que se va abriendo ante nosotros, Pascal. Reconoció Marcel. Él constituye un problema más, pero no es el único. Un cabo suelto viene hacia ti. No ha esperado mucho. El viajero pareció no entender. ¿Cabo suelto? Repitió, extrañado. No comprendo. Ahora fue Daphne la que se apresuró a aclarar aquellas palabras. Mark. Todos salvo el forense miraron a la bruja, ofreciendo ante ella la viva imagen de la interrogación. Ese ente demoníaco ya ha empezado a moverse desde su mundo. La pitonisa se explayó entonces, asociando las muertes de Égatha y Dionisio, un terrible daño para el triángulo europeo de videntes, con los primeros pasos de Mark. ¿Qué tramaba aquella criatura al jugar de aquella maquiavélica forma con los destinos de todos desde el más allá? ¿A qué aspiraba? Michelle, impactada como los demás ante aquellos asesinatos, se adelantó a las incógnitas que colmaban las mentes del guardián y la medium. Pero se supone que esa criatura ya está libre en el más allá, ¿no? ¿Por qué va a atacar a los videntes? No lo entiendo. ¿Qué consigue con eso? ¿Cómo lo hace? Daphne y yo estamos dándole vueltas, señaló Marcel. La intromisión de Mark en nuestra realidad nos ha sorprendido tanto como a vosotros. Aunque cualquier ente puede aprovecharse de sesiones de espiritismo para colarse en nuestro mundo, eso no es nuevo. Suspiró. Lo que está fuera de toda duda es que no se trata de ejecuciones gratuitas, así que tiene que haber un móvil que justifique esas muertes. Cuanto más tardemos en averiguarlo, más nos costará predecir sus próximos movimientos, con el riesgo que eso conlleva. Os tendremos al tanto de nuestros avances. Todos escuchaban, muy atentos. Entonces intervino Pascal. ¿Y tiene eso algo que ver con los ataques del más allá que he sufrido? Porque sea lo que se me acercó, no pudo aprovecharse de una de esas sesiones de espiritismo. El viajero no había olvidado las risas infantiles que alcanzó a escuchar durante el primero de aquellos episodios. Tanto Marcel como Daphne se encogieron de hombros. No tenemos una respuesta para eso todavía, reconoció Marcel. Sería posible, desde luego, si el ente hubiera llegado hasta ti a través de las vías de los fantasmas hogareños. Pero también resulta muy raro que un espíritu aproveche sus accesos al mundo de los vivos para llevar a cabo sus agresiones. Demasiados acontecimientos excepcionales. ¿Acaso estaban cambiando los parámetros que regían el vínculo entre las diferentes dimensiones? Sin embargo, parecía más plausible que todo se debiese a la osadía de un solo culpable. Y todo apuntaba a Mark, el ente demoníaco. De momento, mantente en guardia, recomendó la vidente a Pascal. Y confiemos en que no vuelvan a producirse fenómenos así. Aquellas palabras no ayudaron a serenar el ánimo del viajero.